Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar esta mañana con la directora del Centro de Integración Juvenil, el CIG Tijuana Soler, la psicóloga María Idalia Vázquez Leiva. Ella es licenciada en Psicología Clínica, maestra en Terapia Familiar y Adicciones, además de doctorante en Psicología, docente, conferencista. Entre otras cosas, laboró en el Servicio Estatal de Salud Mental en Sonora como responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones y en los Centros de Integración Juvenil como psicóloga especializada atendiendo a usuarios de sustancias psicoactivas, tanto en forma individual, grupal como familiar, y desde 2010 asumió el cargo de directora del CIG, del Centro de Integración Juvenil Tijuana Guaycura, y desde junio del 2024 del CIG, del Centro de Integración Juvenil Tijuana Soler. Directora, gracias por tomarnos la llamada, gracias por su tiempo, muy buenos días. Buenos días, David, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Podríamos empezar por ¿qué hacen en los centros de integración juvenil? Creo que es muy importante poner en perspectiva la labor que ustedes hacen, que sin duda es importante, y ya después, directora, nos vamos a detalles de lo que está pasando en materia de adicciones en nuestro estado, pero cuando escuchamos de la existencia de estas instituciones, de estos centros de integración juvenil, ¿cuáles son sus actividades principales? Mira, nosotros desde 1969 los centros de integración juvenil se dedican a lo que es tratamiento, prevención, rehabilitación, capacitación e investigación en materia de adicciones. Entonces, nuestro trabajo mayormente es preventivo. Acudimos a las escuelas o a las comunidades, el sector salud, incluso al sector empresarial, para realizar actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ya sean legales o ilegales. Legales me refiero al alcohol y al tabaco también. Muy bien. Desde el 2020 más o menos, trabajamos también lo que es la salud mental, trastornos de salud mental. ¿Por qué? Porque sabemos que si se atiende oportunamente este tipo de trastornos, pues las personas no van a tener necesidad de recurrir a sustancias psicoactivas para mejorar su situación. No digo que así sea, que eso sea lo adecuado, pero digo que muchas de las veces eso es lo que la gente hace. Cuando tienen algún problema de salud mental, llámese depresión, ansiedad, alguna problemática que no saben cómo solucionar, pues recurren al consumo de alguna sustancia. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del tema de, por ejemplo, las adicciones y estas situaciones que enfrentan los jóvenes hoy por hoy en un estado como Baja California, como Tijuana, ¿cuál es la fotografía actual? ¿Cuáles serían los temas más importantes para entender qué es lo que se está viviendo en esta materia en nuestra región? Bueno, aunque somos centros de integración juvenil, me faltó mencionar que atendemos a toda la población. Y nuestra población meta son los jóvenes, entre los 12 y los 29 años, sobre todo entre los 12 y los 19, porque son los más vulnerables a este tipo de situaciones. ¿Qué nos encontramos en Tijuana? Nos encontramos o en Baja California. Fíjate que hablando de la investigación, por ejemplo, las drogas que están por encima del consumo de la media nacional, y esta información es de los centros de integración juvenil solamente, o sea, aquellas personas que acuden con nosotros, solamente la droga que refieren mayor consumo es el marihuana, o sea, el cannabis, donde la media nacional es el 78% de nuestros usuarios refieren consumirla, y en Tijuana o en Baja California tenemos un 87% de personas que acudieron a los centros de integración y que refirieron haber consumido marihuana. ¿Sí? La metanfetamina, fíjate que podría decirse a nivel nacional es el mayor consumo, ¿sí? Es una de las drogas que más se consume, pero en Baja California no está ya como una droga de mayor consumo, ¿sí? Te digo, la que más tiene consumo aquí, y hablo del semestre anterior, por ejemplo, es el tabaco, el número 1. En el segundo lugar está el alcohol y la marihuana, y en el tercer lugar está la metanfetamina.
No sé si eso responde la pregunta. Sí, claro. Y se ha hablado mucho recientemente, directora, acerca del famoso fentanilo o el fentanilo mezclado y demás. Coincidiría con las autoridades en que, bueno, aunque evidentemente hay que estar monitoreando y cuidando, todavía no es un tema, como dicen ellos, de amplia distribución o consumo en nuestra región, o qué es lo que ustedes han tenido en su experiencia en los centros de integración juvenil con este tipo de sustancias, específicamente, le digo, el fentanilo. El fentanilo, ok. Debo mencionar que a nivel nacional son 120 unidades y en Tijuana tenemos 4 unidades. Una de ellas es la unidad de tratamiento para usuarios de heroína. El fentanilo es un opioide sintético, un opiáceo sintético. Entonces nosotros en esta unidad de tratamiento para usuarios de heroína, la mayoría, el 100 de 100, son usuarios de fentanilo, ¿sí? Anteriormente era heroína, pero ahorita, como bien dices, en estos momentos, el fentanilo se lo mezclan a las otras sustancias, de tal forma que todos los que acuden a esa clínica, y te estoy hablando de 44 personas, asistieron diariamente durante el semestre pasado a tomar lo que es la metadona como sustituto, como tratamiento alternativo. Entonces esas 44 personas todas tenían consumo de fentanilo, ¿sí? Pero sí es verdad que no es un problema muy grave, pero sí estamos hablando en las escuelas, o sea, de lo que incide o de lo que hace el fentanilo en el organismo, como para concientizar a los jóvenes y a la población, pues, de los daños que pueden ocasionar, que se pueden ocasionar y que entre ellos, sobre todo, incluyen lo que es la muerte. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué hay respecto a la ruta que debe de seguir un mentor, un padre, una madre de familia, cuando comienzan las dudas? Porque creo que, no sé si sea normal, pero creo que al principio, pues, no es como que todos nos demos cuenta de inmediato y tengamos la experiencia para poder determinar que alguien tiene problema con alguna sustancia, sobre todo las más peligrosas, aunque me parece sumamente interesante lo que nos explica, directora, de que lo que más se consume es alcohol y tabaco, y esos también tienen consecuencias en la salud terribles. Pero vaya, mi pregunta es, ¿qué consejo se le puede dar a un adulto, a un tutor, a un padre de familia, cuando ve que hay algunas señales que pudieran estar relacionadas con que su hijo menor de edad necesite algún tipo de ayuda en relación a este tipo de consumo? Mira, nosotros estamos, como te decía, acudiendo a las escuelas, y entre ese acudir a las escuelas no solamente trabajamos con los jóvenes, sino con los padres y madres de familia, así como también con los docentes y los orientadores, para que ellos sepan detectar oportunamente cuando hay algún consumo o cuando hay cambios conductuales que nos pueden decir que algo está pasando y que es necesario realizar acciones. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, es primero, si notan cambios en la conducta, por ejemplo, antes estaba en la familia, socializaba adecuadamente, y lo ven que se está retrayendo, se está encerrando. Si hay cambios en el grupo de amistades, por ejemplo, si hay cambios en las calificaciones, todo esto son señales de riesgo, ¿sí? Que nos pueden decir que algo está ocurriendo, y no necesariamente es que esté consumiendo droga, ¿sí? Pero algo está ocurriendo con esa personita, y entonces hay que ponerle atención, hay que hablar con ella, hay que mostrar que estamos interesados y que estamos pues sorprendidos, o que queremos saber qué es lo que está pasando, por qué los cambios. Es bien importante la comunicación. Y obviamente, con toda confianza pueden acudir a los centros de integración juvenil para mayor información al respecto.
Claro, y prepararse y seguir los consejos de expertos, de personas que Sí. se dedican a esto, porque también me imagino, directora, que en esta como en muchas otras áreas hay mucha desinformación, mucha especulación, sobre todo en redes sociales, hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando hemos platicado aquí, directora, y permítame ponerlo como referencia para mi pregunta siguiente, con personas de Alcohólicos Anónimos, nos dicen que ellos se tienen que asumir como alcohólicos para toda su vida, aunque no vuelvan a tomar, y que siempre se tienen que estar cuidando. ¿Esto mismo aplica para jóvenes quienes caen en en el consumo de algunas de estas sustancias? Es decir, es algo que, pues no sé si sea correcto decirlo así, directora, es algo que no tiene cura, vaya, que lo pueden controlar, pero que toda su vida tendrán que estar atentos a lo que viene después de caer por ejemplo, una adicción, directora. Mira, nosotros trabajamos muy de la mano con los de AA, por cierto, pero sí necesitamos mencionar que, bueno, que no necesariamente hay una dependencia. Muchos de los jóvenes, de hecho, solo están experimentando. Entonces los padres sí tienen que estar al pendiente de la situación y acudir puntual y tempranamente a tratamiento o a asesoría. Te quería mencionar que de hecho en los centros de integración hay grupos específicos de prevención indicada, le llamamos nosotros, o sea, es cuando un joven inició en el consumo de alcohol, tabaco o cualquier sustancia, pues. Entonces acude con nosotros, va él y van sus padres y se trabaja acerca de los daños y las consecuencias de la sustancia en particular. Trabajamos en grupos, ¿por qué? Porque sabemos que los grupos, que si ellos trabajan con sus iguales, es más fácil que tenga una evolución favorable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen tendencia los jóvenes a dejarse llevar mucho por lo que dicen sus compañeros, pues, ¿sí? Entonces, al trabajar en grupos de personas iguales de la misma edad, es más probable que sea beneficioso para ellos. Ya a los padres también se les capacita en algunos cambios que tal vez pueden realizar para mejorar la situación. Entonces, te decía, puede ser que apenas estén experimentando, que tengan un uso problemático, que ya sean dependientes, y depende de cada situación. O sea, para eso es muy importante el diagnóstico, ¿sí? Entonces depende de cada situación lo que se va a recomendar como estrategia. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué nos podría comentar, directora, de las edades de inicio de consumo? Que sé que hay una preocupación de que encuentran casos de personas cada vez más jóvenes, incluso niños, que ya consumen algunas de estas sustancias. Fíjate que en los centros de integración juvenil sigue siendo muy parecido. Claro, a los 14 años puede que empiecen en el consumo del tabaco, del alcohol, de la marihuana, esto que te mencionaba de la experimentación. Uh-huh. Por eso han llegado casos aislados de niños, pues, y hace mucho, la verdad, yo no he visto, en donde yo he estado, no he visto casos de niños de 12 años o así. Pueden llegar porque presentan conductas disruptivas, ¿sí? Pero no llegan por consumo a esa edad, la verdad. Muy bien. Directora, le quiero agradecer enormemente este tiempo. Algo para cerrar antes de despedirnos, algo que sea importante que no hayamos dicho, o algo a manera de conclusión. Sí, mira, nada más mencionar que estamos actualmente trabajando enfocados en la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Que es aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. En Tijuana, específicamente, estamos iniciando la aplicación de un inventario para detección de uso de drogas, y este inventario es nada más un pilotaje. Entonces estamos trabajando en las escuelas secundarias y preparatorias públicas. Entonces lo que hacemos es, una vez que se realiza el inventario, no se realiza en todos los estudiantes, sino en una población de alrededor de 100 estudiantes. Entonces, una vez que ya tenemos el informe, se le da esa retroalimentación a los directivos
y se realizan estrategias para mejorar las situaciones dependiendo del diagnóstico que haya arrojado el inventario. Entonces, entre estas acciones está la promoción de la salud, o sea, la involucración en huertos comunitarios, le llamamos nosotros, porque cada vez está más comprobado que es muy favorable, ¿sí?, que los jóvenes y que las familias y las comunidades se involucren en este tipo de acciones, que va a promover la salud mental. Pareciera que no, pero sí. Luego, ya si están trabajando en huertos comunitarios, la importancia de la nutrición es sumamente importante también. Nosotros tenemos en los centros de integración actividades que se llaman Clubes por la Paz, donde las personas pueden, ya sea en forma virtual o en presencial, acudir a diferentes talleres para justo promover su salud. Estos talleres pueden ser deportivos, lúdicos, recreativos. ¿Nos escucha directo? Bueno, ya estábamos despidiendo a la directora del Centro de Integración Juvenil, Tijuana Soler, pero bueno, le agradecemos enormemente su tiempo. Es la psicóloga María Idalia Vázquez Leiva, quien pues nos está platicando acerca de este programa de la lucha contra el fentanilo, esta campaña del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y las labores que hacen en estos centros de integración juvenil.